Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, Leo, es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. A lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes, Leo, que me gusta que tengas en cuenta. Me quedo sin voz. Comenzamos, Leo. Vamos a ver en el trabajo, Leo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. En el trabajo, Leo, cambios rotundos que marcarán un antes y un después dentro del trabajo. Leo, que no estáis trabajando, los caminos los tienes abiertos, pero no veo una formalidad de por medio todavía. Aunque los caminos salen abiertos, dicen no hay aún una formalidad, pero tú sí vas a estar trabajando. Leo, que tenéis un negocio. Algo da un cambio de tuerca aquí. Aquí hay un cambio. Aquí hay lo que en un pasado se pensaba que era muy positivo para el negocio. Dicen, no lo ves tan claro. Aquí no lo ves tan claro, Leo. Y pensarás que lo mejor es esperar. Vamos a seguir. Seguimos. Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Puedes estar nervioso en cuanto a tu economía, puedes incluso tener que pagar algo relacionado con algo a nivel tú en conjunto con otras personas, pero dicen, está por destino una entrada importante de dinero también. O sea que no me preocupa mucho esta salida de dinero porque seguidamente hay una entrada de dinero. Vamos a seguir, seguimos, Leo. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. Un nuevo camino para ti, Leo. Un nuevo camino para ti que da paso a terminar con algo que te ha estado atrapando, que te ha estado envolviendo, que no dabas un paso hacia adelante, O sea que este nuevo camino, me imagino que tiene nombre y apellidos, Leo, pero vamos a ver cómo se va a desarrollar. ¿Cómo se va a desarrollar toda esta historia con esta persona? Bien, vamos a ver, Leo. Aunque sí te veo, te he visto en una situación, una posición de tu vida de o todo o nada. Bien, esto en este aspecto igual te tendrías que relajar un poco. Vamos a seguir. Leo, solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Hay una persona del pasado que te ha estado generando mucha inestabilidad en tu vida. Dice, esta persona del pasado, aunque vosotros tengáis distancia de por medio, dice, y las comunicaciones ya no... eran muy pocas y escuetas, ¿no? Dicen, esta persona se va a acercar de nuevo. Pero ¿qué provoca a esta persona del pasado cuando se acerca de nuevo a tu vida? ¿Qué es lo que provoca? Vamos a verlo. Ahora vamos a hablar de la persona nueva también, ¿eh? Confusión en tu vida, en los sentimientos. Confusión. Aunque también puede ser que esta persona siga teniendo una confusión en los sentimientos. Leo, solteros, la persona nueva que llegará a tu vida, te voy a decir que comenzarás en comunicaciones con esta persona, las comunicaciones lentas,
no muy fluidas, lentas a lo largo de este mes de diciembre. Pero tú creerás que esto no va a llegar a nada. Creerás que esto no va a llegar a nada. Eso es lo que vas a creer. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esto. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver hasta dónde llegaría esta historia, ¿eh? Es una persona que va a tener sentimientos muy profundos hacia ti, Leo. Muy, muy, muy profundos. Lo que pasa que uno de los dos se guía de alguien. Y este es el fallo aquí. Este es el fallo. O sea que todavía a mí, te puedo decir, no me ha salido una relación estable, pero porque uno de los dos se guiará mucho de la opinión de otras personas, Leo, de la opinión de otras personas. Entonces aquí dicen, esta persona, es cierto que quedará algo más, pero por culpa de otras personas alrededor, dice, posiblemente lo dejemos estar en un futuro, posiblemente. Ahora que esta persona viene para una relación estable, sí. Es una persona con ganas de construir algo nuevo en su vida, Leo. Es una persona para construir algo nuevo en su vida, además tiene ganas. Entonces, esto ya depende de lo mucho que nos dejemos llevar de otras personas, Leo. Mucha influencia, lo que yo estoy viendo aquí, mucha influencia. Mucha influencia. Y creo que la influencia la tendrás tú. Personas del pasado. Personas que están cercanas a ti. Y posiblemente sean personas o que están cercanas a ti, relacionadas con lo laboral y todo eso. No sé. Algo así ha salido, Leo. Pero esto ya lo tendrás que ver tú de cara a futuro. Ya me contaréis. No te me vayas, Leo, que estáis solteros, porque te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos con los Leo que estáis casados. Los que estáis en convivencia. Y Leo que estáis de novios. Tenéis los caminos abiertos. Muchos de vosotros, Leo, se avecinan embarazos, Se avecinan embarazos. Hay un triunfo que tiene que venir de cara a futuro, pero porque algo se ha hecho bien. Dice, se ha estado luchando por algo, o algo entre vosotros se ha estado planificando y haciendo muy bien. Y llegan, digamos, los frutos, ¿no? En esta historia. Vamos a ver qué más, Leo. Casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, cambios se avecinan a vuestra vida, cambios positivos. Dice, y queda atrás una duda que se ha tenido uno con el otro. Uno con el otro ha podido tener dudas de terceras personas o algo por el estilo. Bueno, pues estas dudas, dice, quedan atrás, quedan en un pasado. Bien, entonces se avecinan cambios entre vosotros. Repito que para muchos de vosotros está saliendo embarazo. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a ver. Leo, casados en convivencia y novios.
vuelven a repetir. Cambios que marcarán un antes y un después en la relación. Caminos abiertos, demostraciones de amor. El tomar una decisión contundente. Hay una decisión tomada contundente. Voy a hablar de los Leo que estáis de novios o los que no estáis casados. Hay una decisión contundente y es una decisión súper positiva para esta relación. Súper positiva para esta relación, Leo. Dicen, se tiene claro algo. Hay algo que queda claro. Y es que ha encontrado o que está con la persona adecuada, que ha encontrado a la persona adecuada, su alma gemela, o que está con la persona adecuada. Y esto es muy positivo para la relación, Leo, muy positivo. Vamos a seguir. Seguimos, Leo, con ese mensaje general. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje general relacionado con el amor, mensaje especial del amor, ¿eh? No tengas dudas. ¿Qué te provoca a ti en tu interior? Eso es lo que tú tienes que hacerle caso. ¿Qué es lo que a ti te provoca en el interior? Ni más ni menos, Leo. O sea, por todo lo demás yo te diría, no tengas dudas de nada. Vamos a seguir, seguimos. Leo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. El sistema nervioso y el aparato digestivo. Debes de prestarle atención, Leo. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos con ese mensaje general, Leo, que os gusta tanto, esos mensajes que nos dan las cartas. Aunque las cosas del pasado e historias del pasado toquen a tu puerta de nuevo para mortificarte, dicen, no te mortifiques, acógelo con mucho amor y de frente, pero sobre todo con mucho amor, Leo. Te voy a dar un número, el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.